haciendo caso de una de las sugerencias de un amigo que estuvo en un programa pasado, en dos programas, Daniel Cohen, vamos a tratar de dialogar con usted, el televidente, con respuesta retardada. Le pedimos que la respuesta la haga llegar al canal telefónicamente por escrito. La pregunta es, ¿usted votaría por alguno de estos candidatos? ¿Por qué no? Nosotros entonces vamos a decir a cada uno de ustedes candidatos qué le dirían al televidente para que votara por ustedes. O sea, vamos a tratar de generar alguna especie de diálogo retardado. O sea, ustedes, al mismo tiempo de hablar hacia aquí, traten de recordar que el televidente y muchos televidentes, tantos como en un gran acto político, partidario, o no, pudieran estar ahí escuchándolos. Y están ahí nada más que están detrás del aparato, pero los están escuchando y ustedes tendrían que hacer alguna especie de discurso con mucha flema a lo mejor, o con mucha razón para convencer a ese televidente que está atrás que los vote. Pero aquí el químico del campo, quería hacer una aclaración que la había comenzado a hacer fuera de cámara con respecto a la formación del dirigente para una eventual postulación como candidato, ¿no es cierto? Adelante. Sí, realmente su pregunta es muy importante y muchas veces dirigente político resulta denostado por la opinión, muchas veces de la prensa, injustamente, o por los gobiernos autoritarios, como se ha dado en el reciente y último proceso, en donde el político no era bien visto y la política en sí, la política como ciencia política, como arte de gobierno, estaba cuestionada. Yo, por la experiencia política de pertenecer a un partido muy popular, con muchas dificultades en los medios económicos y demás, quiero decir lo siguiente. Hay una gran desatención del Estado Nacional, ya sea del gobierno autoritario o del actual gobierno democrático, con respecto a los partidos políticos y a sus peculios. Fíjese de que no existen ya ni siquiera las franquicias que estaban vigentes hasta el 30 de octubre del 83, que estuvieron vigentes como consecuencia de que los militares decidieron retornar a la democracia, instrumentaron una serie de pautas de franquicias que facilitaban un poquito el accionar político. Nosotros tenemos una provincia con una vasta geografía, como la de Córdoba. El gobierno del doctor Pelanda, recuerdo, había implementado algunos pases como para moverse un poco, digamos, con los medios de transporte, porque a veces los partidos carecen de los medios más elementados de un automóvil, que ni siquiera están en este momento. Yo creo que es importante resolver estos problemas. Nosotros estamos, en relación con los partidos políticos de los países adelantados o metropolitanos, estamos muy retrasados. En general, en los Estados Unidos y en Europa, el político es casi una profesión. Hay no solamente con la formación que puede darle la universidad, que yo creo que nuestra universidad, y ahí esto daría lugar para un análisis sobre ese tema, hay una carencia total de formación política, total. Por lo menos mi experiencia en la Universidad Nacional de Córdoba, en épocas de democracia y de gobierno tripartito, que es cuando yo estudié, del año 62 hasta 1966, en un instituto técnico dependiente de la Facultad de Ingeniería, era que una falta de formación en la historia argentina, que es lo elemental, en la historia de América Latina y en las cuestiones fundamentales que tiene que manejar un dirigente político. Creo que hacen falta esas escuelas de capacitación y hace falta que el Estado apoye a los partidos. Es fundamental, si no los partidos no pueden emerger de esta situación. En Europa llegan a tener los partidos, inclusive, a su disposición, organismos de información, tienen elementos, tienen información, tienen grandes bibliotecas, tienen cursos permanentes. Y todo eso se carece, porque creo que está en el esquema fundamentalmente de las viejas clases dirigentes de Argentina, que han desdeñado la política. Y el político ha tenido que emerger un poco como Irigoyen. Irigoyen o el propio doctor Sabatini, fíjese, que era un hombre, un modesto médico, que iba recorriendo allá por el departamento tercero abajo, como se llamaba en esa época, el departamento, iba recorriendo y viendo y comprendiendo una realidad social, pero sin mayor formación. Pero nosotros creo que tenemos que aspirar a una formación permanente y que el Estado debe ocuparse. Y creo que ese es uno de los proyectos que tenemos que comprometernos
entre todos los que aspiramos a llegar al Congreso, a que se resuelva definitivamente este problema de la falta de formación de políticos, que no es inherente solamente al político mismo, como que el político no tiene o desdeña o no tiene una vocación de mayor formación, sino de que hay que imprimirla por parte del Estado. Claro, habría una coincidencia incluso con lo que dijo el doctor Neder, hay que buscar las causas. Una de las causas puede ser la falta de preocupación de, por ejemplo, formación por parte del Estado, de la universidad, de dirigentes políticos. Puede haber otras causas, incluso en el otro aspecto de la baja disponibilidad de los recursos, bajo protagonismo de los afiliados dentro del partido para buscar otros medios alternativos a los que el Estado puede brindar. Incluso es una oportunidad, por ejemplo, de hablar con la gente que eventualmente necesitaría una visita de ustedes y traslado de medios. Bueno, acá hay una oportunidad alternativa de hacer uso de esos recursos que se pueden brindar, ¿no? Doctor Gonzalo Fernández. Caballero. Nosotros tenemos acá algunos temas, un variado temario, pero yo me gustaría que usted le diga a los televidentes cuáles son las ideas fuerza, qué cosas propone la democracia cristiana como convocantes para que el señor, la señora que nos está viendo allá atrás, vote por usted. Eso, pensando en que la República Argentina tiene así una conformación social y cultural que naturalmente la allegaría bastante a la democracia cristiana y a su plataforma. Pero el solo hecho nomás de tener democracia por un lado, cristiana por el otro, no sé, son dos elementos convocantes. ¿Y cuáles son las ideas fuerza, claramente, diríamos, y sintéticamente expuestas, que usted le brindaría al televidente para que él lo votara a usted? ¿Cómo no? En primer lugar, yo señalaría que esta es una elección legislativa. Por primera vez en 20 años se nos convoca nada más que para elegir diputados nacionales y senadores provinciales. Como decía en el bloque anterior, no hay, en este caso, elección para funcionarios del Poder Ejecutivo. Esto nos hace reflexionar cuál ha sido el rol del Congreso en estos 2 años de vida democrática que tenemos, y ciertamente debemos decir que ha sido el factor más débil dentro de la democracia recuperada. El Congreso argentino y la legislatura de Córdoba no han estado a la altura de lo que el país necesita. Frecuentes sesiones frustradas por falta de quórum, interpelaciones frustradas por la misma razón, un ausentismo reiterado, casi crónico, de importante cantidad de legisladores, leyes importantes dilatadas en su tratamiento y estudio, sanción de leyes masivamente el último día hábil, el 30 de septiembre, en el caso del año pasado, y probablemente va a ocurrir lo mismo este año. Y nos parece que parte de esto, en parte es explicable, y yo señalo lo que ha dicho el doctor Neder recién, en el sentido de que la falta de vida democrática hace que a veces los políticos nos falte la experiencia, preparación y formación necesaria. Pero obviamente los políticos tenemos el deber de hacer un esfuerzo para estar a la altura de lo que el país necesita de nosotros y el pueblo requiere de nosotros, particularmente los elegidos que cobran una dieta pagada con las contribuciones del pueblo. Y en parte el fenómeno de un Congreso que no ha sido protagonista, que no ha sido el ámbito donde se han discutido los grandes problemas del país, se debe a que la elección pasada ha consolidado una especie de bipartidismo con una representación muy menguada de otras fuerzas, lo que ha quitado jerarquía al nivel del debate político. Hay ideas en la sociedad, ideas muy importantes y muy arraigadas en el seno de la sociedad que no tienen voceros en el ámbito donde están precisamente los representantes del pueblo. Y una de esas ideas es obviamente el socialcristianismo. Usted ha señalado que pareciera que el mensaje demócrata cristiano debiera ser convocante, porque claro, es cierto que importantes sectores de la opinión pública coinciden con los postulados fundamentales de la democracia cristiana. Y nosotros creemos que el socialcristianismo no tiene una representación igual a su peso ideológico en la sociedad en el campo de la estructura política que es el Congreso. Entonces, la primera cosa que yo diría
es que el elector piense que esta es la gran oportunidad de enriquecer y jerarquizar el Congreso de la Nación, renovando no solo a los hombres que terminan en su mandato, sino también renovando los puntos de vista, el nivel, la calidad y la originalidad de las ideas. Y nosotros creemos que tenemos una propuesta que es superadora entre la propuesta del radicalismo en el gobierno, que a nuestro juicio tiene serias limitaciones y falencias, y la ausencia de propuesta del partido mayoritario de oposición, que conmovido por su crisis interna no ha sido capaz de articular alternativas atractivas para el electorado. La pregunta que usted me hace es una invitación a que yo explique el programa de la democracia cristiana. Sería una falta de respeto a mis dos amigos ocupar en detalle esto, pero voy a procurar hacer una síntesis de lo que serían las banderas que subsumen el programa de la democracia cristiana. Nosotros llamamos al primero y esencial el tema de vivir con dignidad, donde nuestro programa prevé el tratamiento de la cuestión de los derechos humanos, el tratamiento de la cuestión de la educación y el tratamiento de la cuestión de la salud pública, fundamental y prioritario para el desarrollo cabal del hombre argentino. En el orden... ¿Usted cree que estas cosas no han sido tratadas ya en estos casi 2 años de gobierno? Obviamente, pero entendemos que muy parcialmente, en particular lo segundo y lo tercero. Tenemos críticas en materia de educación y en materia de salud, no tantas en materia de derechos humanos, al contrario, coincidimos prácticamente en todo lo que se ha hecho en la materia. Pero el tema de los derechos humanos no se agota en que el Estado respete la vida, la libertad y la dignidad de las personas. El tema de los derechos humanos va mucho más allá. Por ejemplo, el derecho a la vida es frecuentemente vulnerado a través de la práctica del aborto, que se ha generalizado en nuestra sociedad y que nosotros no propugnamos una solución de tipo policial, porque la ley punitiva está. Lo que propugnamos es una política social de prevención de ese mal social, tratando realmente de salvar las vidas como una bandera, una actividad del Estado que aliente, ¿verdad?, a través, por ejemplo, de becas de maternidad, solucionar el problema, hacer una campaña esclarecedora de instituciones como la adopción y la guarda familiar, etc. Eso también, a nuestro criterio, está dentro del tema de derechos humanos. Y una cosa muy importante, el tema del derecho al trabajo, que es también un derecho humano y que, en virtud de la situación económica por todos conocidos, en este momento está severamente limitado. En otro orden de cosas, nosotros entendemos que hay que reformular la política económica tendiente a reactivar la actividad productiva, y eso no se puede hacer sin una agresiva tendencia a transformar las estructuras económico-sociales. Nosotros eso tratamos de sintetizarlo con una expresión: desarrollo sin capitalismo, socialización sin colectivismo. Si después tenemos tiempo, procuraría explicar lo que esto significa. También en materia de federalismo, entendemos que hay que marchar hacia un nuevo federalismo, que el federalismo clásico está prácticamente caduco, pero que las provincias no pueden seguir renunciando a sus atribuciones y al ejercicio del poder político que les corresponde por mandato constitucional. En otro orden de cosas, en materia de política internacional, la bandera fundamental es la de la integración latinoamericana. Ayer hemos escuchado con emoción los aportes y ideas que nos traía el expresidente venezolano Luis Herrera Campins, ideológicamente enrolado en la democracia cristiana, pero fundamentalmente un hombre de la democracia y de la integración latinoamericana, y tenemos la convicción